a Javier Milei. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Un gusto enorme estar aquí nuevamente. ¿Qué pensás vos de esto del aborto? Más allá de que sos economista, pero bueno. A ver, sí, pero tengo posición tomada y clara. Estoy totalmente en contra. Lo primero que quiero señalar que lo que dijo el presidente Alberto Fernández es una payasada. Es un insulto ¿Por al qué? intelecto de los argentinos que diga la payasada de, bueno, digamos, porque total ocurren en la clandestinidad. Con ese argumento estúpido, si es por eso, eliminemos el Código Penal. Eliminemos, o sea, digamos, si vos matás a alguien, eliminá la pena. Si total los asesinatos van a seguir. Eliminá las penas sobre los robos, si total van a seguir. Por lo tanto, digamos, o sea, no voy a tolerar, digamos, en las discusiones, o sea, porque voy a ser así de áspero cada vez que cometan una falacia. Y más, siendo el presidente de la nación el que diga semejante estupidez. No podemos argumentar con falacias. Es un insulto al intelecto de los argentinos, en especial a los pagadores de impuestos. O sea, porque yo a ese señor le pago su remuneración, ¿sí? Y todos los inútiles que lo rodean con el fruto de mi trabajo, llamado impuestos, ¿sí? Entonces, digo, por lo menos que me respete y que hable con propiedad. Primer punto. Después tengo una posición desde mi concepción filosófica. Yo soy liberal. El liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo exponente de la historia argentina, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Está claro, digamos, vos no estás respetando al prójimo, porque vos lo que sabés es que es otra vida, hay otra vida y es otra vida. Y ahora eso es otra discusión más interesante en lo legal. Pero fíjate esto, ¿cuáles son los tres derechos que reconocemos los liberales? Desde John Locke: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Si vos vas contra la vida, no hay ni libertad ni propiedad que valga. Se abortó. Pero no solo eso, la biología, digamos, si el ecógrafo es clave acá, digo, ¿cuándo arranca la vida humana? La vida humana, si vos querés, arranca desde la concepción. Y voy a hacer un punto más. Cuando vos haces referencia a cuerpo en ciencia, en realidad haces referencia al cadáver, porque ¿sabés lo que pasa? Si a mí en este momento viene alguien y me corta un brazo, yo sigo teniendo vida, pero el cuerpo es otra cosa, mutó, ¿me comprendés? Entonces, digamos, hay que hacer referencia a la vida. Y ahí hay dos cuestiones. La primera es de dónde arranca la vida, es desde el momento de la concepción. Y muy importante, y mejor aún lo que vos sostenías hace un rato, el problema de la continuidad. Eso es una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo y tiene dos saltos discretos. Uno, ¿cuál es? La concepción, naces. El otro salto discreto es cuando te morís. ¿Ok? La vida es un continuo, es una función continua. Por lo tanto, digamos, el argumento de continuidad, cuando vos lo querés probar, es muy simple. ¿Qué semana querés discutir? ¿La 6, la 12, la 24, la que quieras? Bueno, es que por eso planteaba que el mundo no lo tiene resuelto. Bien, exacto. Quiere decir que entonces no hay evidencia científica para esa aberración. Pero no solo eso, sino que suponete semana 12, que digo, a Donda le gusta el tema del sistema nervioso, creo que es la 12. Ok, la pregunta es... Sí, en realidad tampoco está claro que esté terminado. Bueno, pero suponete que fuera así. Ok. El proyecto que envió, que va a enviar ahora el Poder Ejecutivo, habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Bueno, suponete 14. Este proyecto está... A ver, la pregunta es, 14 menos un segundo, no tenés derecho a nada. 14 más un segundo, sí. O sea, te das cuenta que en el medio hay un salto discreto. O sea, hay una discontinuidad. Si esa discontinuidad hubiera tomado lugar en cualquiera de nosotros, ¿sabes qué? Estaríamos todos muertos. Porque vos tenés semana 14, ella tiene semana 14, él la tiene y yo también. Y todos los que están acá también. Entonces es un problema matemático. Esa discontinuidad es un asesinato. Y es un asesinato que además está agravado por el vínculo. Entonces, digamos, probablemente la mejor metáfora de todo esto la hizo Walter Block, que es uno de los máximos exponentes en el mundo del anarcocapitalismo. O sea, que no es liberal, o sea, es bien liberal. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Dice, supongamos que me quiero ir de viaje en mi avión, no sé, a París, y te digo, vení, Pancho, te invito. Te invito a mi avión, ¿eh? Mi avión. Encantado, sí. Entonces te llevo. Entonces vamos en el avión. Sucede que, no sé, digamos, en el medio del viaje, vos, no sé, tiraste un argumento zurdito.
Y viste que yo, digamos, con Puedo, eso... puedo tirar argumentos, Uli. Claro, exacto. Alguna boludez como la que dijo Correa, que lo castigué un poquito por Te Twitter. peleaste con Correa, ahora lo vamos a Sí, ver. digo, fue muy divertido. Entonces, ¿cuál es el problema? Sobre todo porque después borró el tuit de la paliza que se comió. Pero no importa, eso es una cuestión de quinto orden. ¿Cuál es el punto? Entonces, suponete que discutimos y yo ahora me enojo con vos. Yo soy el dueño del avión, sigo siendo el dueño del avión, ¿no? Bueno, andate del avión, porque es mío. ¿Qué pasa si te tenés que ir del avión en el medio del viaje? Digo, Esa es la metáfora de... ¿Sabes cómo te va a ir, digamos, tirándote de 15.000 kilómetros, de 15.000 metros? Bueno, te vas a matar, ¿ok? Está claro, o sea, es un asesinato. O sea, y bueno, y vos podés discutir, digamos, cómo fue tu ingreso al avión, digamos, o sea, digo, pudo haber sido accidental, ¿sí? No dejaría de ser un asesinato. Puede ser forzado, no dejaría de ser un asesinato. Es el caso de la violación. Está mal también para la violación, porque que alguien cometa un delito contra una persona, eso no da derecho a que vos puedas cometer un delito contra otra. Es decir, si vos me haces algo a mí, yo no tengo por qué hacerle algo a él. ¿Me comprendés? O sea, que un delito no se tapa con otro delito. Entonces, hay varias cuestiones. Y la verdad es que el único caso que es justificable el aborto es cuando hay riesgo cierto de vida de la madre. Suponete lo siguiente, estás en tu propiedad. Entra alguien no deseado, digo, suponete un ladrón. ¿No? Porque digo, el trato que le dan, bueno, le dan a la vida que está viniendo, le dan un trato peor todavía porque, digamos, le aplican pena de muerte. Pero supongamos lo siguiente, entonces vos lo querés sacar. Tu primer forma de tratar de sacarlo, ¿qué haces? ¿Es matarlo? Si me quiere matar, Wait a minute. No, la primera solución es tratar de matarlo. no, sacarlo. No, lo vas a tratar de sacar y le vas a decir, mirá, retirate en mi casa. Bueno, suponete que ahora la cosa se pone pesada y además está cargado, o sea, está armado. ¿Qué hacemos? Ahora sí estás en riesgo de vida. ¿Es la tuya o la de él? Entonces ahí sí tiene un sentido, pero es el único caso. Ahí te parece bien despenalizar. Sí, porque está en riesgo la madre. Entonces, digo, y la verdad que salvo, digamos, unas muy raras excepciones, si sobrevive el nene, digamos, no sobrevive la madre. ¿Me comprende? Y entonces, digamos, es muy complicado. O sea, en general, si muere la madre, mueren los dos. En general, no todos los casos. O sea, entonces, ese es el único caso donde vos no vulnerás el derecho de la otra vida. Porque lo que hay que entender, no, hay que sacarlo de la idea de cuerpo. Es la idea de vida. Y entonces, vida es desde el momento, desde la concepción. Es más, vos decís, mirá qué bueno, vos hablaste de los argumentos del derecho. ¿Vos crees que el derecho no les da derechos a los niños por nacer? ¿Sabés qué? Se los da aún casi antes de que entren. Cuando hay gemelos, mellizos, o gemelos, ¿quién es el mayor? El que nace primero. No, el que nace después. El que nace segundo. Nace después. ¿Y eso por qué? Porque es una convención legal. Porque la ciencia supuestamente dice que se formó antes. ¿Es así o no? Ah, ok, pero entonces asignaste derechos antes. O Buen sea, punto. entonces- no. Bueno, es más, pero ahora voy a hacer un punto que no está dentro de lo legal. ¿Sí? Porque eso es lo que implica que esta ley, primero es inconstitucional. O sea, lo primero es inconstitucional. Va en contra del derecho. Va en contra, digo, de la opinión de la Academia Nacional de Medicina. Va en contra de los estudios sobre la vida humana. ¿Sí? Va en contra de la filosofía, en mi caso, digo, muy importante, en contra de la filosofía liberal, en contra de la matemática, ¿sí? Va en contra de un montón de Pero cosas. también es relativo, Javier. Digo, vos estás dando algo como absoluto y hay otras miradas. Ahora No. para que Digo, ahora, sí, también hay gente que cree en el marxismo. Sí, fue un fracaso Javier, en lo económico, pará. lo social, en lo cultural, mataron a 150 tenemos que hacer millones de seres un humanos. brevísimo corte, pero seguimos. Además, Daniel, vos nos vas a decir cómo están los votos. Claro, hay que ver si más allá de todo este debate alrededor del aborto sí o no, si está en condición el Congreso de aprobarlo o no, y las internas que esto trae aparejado dentro del peronismo. Perfecto. Antes de... Sangre cayó un 50%. Hacé tu donación con todos los cuidados en las postas fijas fuera de los hospitales. Escuchá. Esperes a que alguien la necesite. Doná sangre. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 145. Hoy hubo Presten un montón atención de a esta muertos, perlita. Esta perlita de hoy. Esto pasó hoy. Vamos al corte. Dale. Tengo un problema con el...
no me sale. Hola. Sí, diputado, Señor ¿quién habla? presidente. Señor presidente, soy el diputado Marcelo Coelho, quiero votar. Sentido de su voto, Concha de tu Marcelo madre, Cohen. lo tiraría a la mierda. Mi voto es negativo, señor presidente. Muchas gracias. Presidente, el diputado Yerli le habla. Yerli de Tucumán. Sí, diputado, Tenía todavía no problemas con la llegué a usted. conexión. Todavía no Perdón, llegué. disculpe. Bueno, ¿cuáles son los votos, Daniel? ¿Cómo está esa cuenta hasta ahora, ¿no? En el Senado por el tema de aborto. Bueno, primero en la Cámara de Diputados hay una interesante nota de la Soria Guadalupe en La Nación ahora, donde da cuenta que de 257 diputados, 107 serían verdes, están a favor, 100 celestes en contra y 49 que están indecisos. De todas maneras, Los indecisos son siempre verdes. en general las proyecciones dicen que en diputados se va a aprobar, se le va a dar media sanción al proyecto que acaba de enviar para extraordinarias el Poder Ejecutivo. El problema está en el Senado. En el Senado tenés 36 votos seguros que son celestes, que son la mitad de los 72 senadores, y tenés 32 verdes. Hay 4 que están indecisos. 2 de los indecisos decían que solamente podían cambiar su voto si el proyecto decía que se podía interrumpir el embarazo hasta la semana 12. El proyecto dice hasta la semana 14. Por lo tanto, eso puede ser esto puede ser un problema. Se puede cambiar el proyecto también, se puede modificar el Senado y volver a diputados. Puede Ya volver a está, diputados, claro. se puede modificar. El tema es que vos tenés 36, 32 y 4. Un escenario probable, que vamos a suponer que convenzan a estos 4 indecisos a votar a favor, un empate en 36 y Cristina tenga, como la tuvo Jobos con el voto de la 125, que es desempatar el tema de la ley votación, de aborto, claro. la votación. Cristina cambió de opinión, antes estaba en contra, ahora dijo que su hija Florencia la convenció y está a favor. Pero el problema es que la información que nosotros tenemos, que senadores peronistas que están en contra del aborto dicen que Cristina les dijo, voten a conciencia. O sea, no presionó al bloque del senador del Frente de Todos para cambiar ese voto. O sea, acá no va a correr la disciplina. No, por partidaria. ahora No, Cristina yo no creo se que está la clave poniendo es si Cristina va a proyecto de militar ley. la Claro. legalización o no. Digo, ella ya ha dicho que va a votar a favor de la legalización. ¿La va a militar? ¿Se lo va a poner al hombro este tema como un proyecto del gobierno que ella haga propio o no? Ahora, si no Porque sale- un tema clave, perdón, un Sí. tema clave, porque estamos haciendo este poroteo de números considerando que están todos los senadores sentados El día para que votar. votan, claro. Porque Ah, ok. lo que bien puede pasar, que ha pasado en otras ocasiones, es que alguien decida ausentarse, invitado por ejemplo, por Cristina Kirchner, si ella quisiera, como decíamos, militar este proyecto. Entonces, cuando hablamos de todos estos votos celestes, ¿qué pasa si alguno de esos votos ese día no está presente y se ausentan? Porque es mucho más fácil eso que pensar que alguien vaya a cambiar el voto. Ahora, Entonces, con una déjenme- mayoría tan la ajustada, última- lo que yo sí, creo es que La una última, decisión... ¿quiere Cristina empoderar a Alberto? Bueno, por eso con el colectivo verde, con la gente Con el que está a favor progresismo. de- Eso es lo que yo le quiero ¿Quiere preguntar. Cristina eso? Bueno, No, y si Es- todo, está la y si duda. todo está, se define en el Senado, digamos, en definitiva, ahí va a estar claro, digamos, para aquellos que impulsan el proyecto, que si no sale en el Senado, la decisión fue de Cristina Kirchner. Jorge Jacobe, buenos días. Buenas noches. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Yo no lo escucho. A Sí, ver si está me bajo. pueden poner mejor retorno. Yo te escucho bien. Ahora sí. Jorge, nos preguntábamos acá si Cristina va a ser presidente en el proyecto del aborto, si va a patear a favor, en contra. ¿Cómo lo estás viendo vos? A ver, yo creo que es claro lo que decían recién, digamos, va a ser presidente en el caso de que tuviera que desempatar. Después me parece que la discusión transcurre por dos canales diferentes. Por un lado, lo que sucede en la opinión pública con este debate y por otro lado, lo que sucede en el sistema político. Y en esa opinión pública tomadas como votantes, digamos. Yo lo voy a tratar de ordenar de esta manera. El año pasado, cuando inició el debate, cuando se votó por primera vez, hubo un espíritu del tiempo que favoreció a los verdes, digamos, que hicieron la irrupción, y entonces los celestes se vieron, te diría, avergonzados de sostener sus propias posturas. Pese a haber perdido la votación en el Senado, los verdes entendieron perfectamente que en casi ningún país del mundo esta ley se aprobó en la primera arremetida. Entonces ellos lo vieron como un triunfo. Ganar en diputados y perder en senadores lo vieron claramente como un triunfo y configuraron una idea que la próxima vez que lo empujamos, la segunda o la tercera, el tema pasa. Eso es lo que han tenido en la cabeza en términos estratégicos hasta ahora.
En el medio, lo que sucedió es que los celestes salieron de la vergüenza y están argumentando de otra manera y están contrapesando la discusión. Hoy es una discusión donde claramente hay dos partes que tienen argumentos que son absolutamente atendibles, amén de a cual cada uno de nosotros quiera adherirse. Eso es lo que sucede en términos de opinión pública, que de vuelta entonces está dividida. ¿Lo tienen medido divide a todo el ustedes? sistema ¿Lo tienen medido? político. ¿Cómo? No, todavía no medimos. Todavía no medimos, las mediciones que tenemos son del año pasado, que por supuesto no tienen mucho sentido, digamos, porque ha corrido mucho agua abajo del puente, pero en breve vamos a tener información de refresh al respecto. Ahora, ¿por qué el gobierno manda para adelante, en medio de esta situación de pandemia y de crisis económica y social y demás, por qué manda para adelante este tema? Y me parece que hay que entender lo siguiente, Pancho. Claro. La discusión por el aborto va a partir de vuelta a cada uno de los bloques. ¿Okay? El oficialismo va a votar dividido, Cambiemos va a votar dividido, Juntos para el Cambio va a votar dividido, es decir, cada uno va a votar a conciencia, como pasó la vez pasada. Pero el kirchnerismo sabe perfectamente que el 35% del electorado que tiene Cristina lo tiene sí o sí, lo tiene duro, lo tiene aunque ellos hayan votado para un lado o para el otro. ¿Okay? Es decir, la gente, amén de cuál sea la posición de Cristina y de sus senadores y de sus diputados, va a ir a votar por Cristina. ¿No pierde votos el kirchnerismo si no sale la ley, Jorge? No, en ese núcleo duro, claro, el 35%, ¿no se resiente el kirchnerismo si no logra aprobar la ley? No se resiente con lo del aborto y no se resiente con 2 o 3 temas. De 10 temas que el kirchnerismo le plantea a la sociedad, incluso a su propio público, ese mismo público puede estar en desacuerdo con 3 de esos 10 temas y sigue votando ahí. Por ejemplo, no estuvo de acuerdo con la cuestión de las tomas y no estuvo de acuerdo tampoco con la cuestión de la liberación de los presos. Y sin embargo van a ir a votar a Cristina. Lo que no Cristina los diga, pierde, van y eso hagan. querés decir. Claro. Ahora, no los pierde de ninguna manera. Juntan los tacos y van. Si ella dice votenme a mí, la votan. Si ella dice voten a Scioli, lo votan. Si dice voten a Alberto, lo votan. Si dice voten a un POTUS, van y lo votan. Perfecto. Así que hay un 35% que por más que arriesguen, no lo van a perder. Y entonces lo que hacen es despelotar a la oposición. Porque en la oposición esto sí probablemente haga algún nivel de ruido y hasta te diría de daño, ¿no? ¿Y puede pasar que alguien de la oposición sea verde, pero diga, en realidad esto va a debilitar al gobierno y entonces me abstengo? O ¿eso puede ocurrir o no? A mí me parece que de la principal parte de la oposición, lo que hoy sería Juntos para el Cambio, vamos a ver exactamente el mismo comportamiento que ya vimos. Lo importante es, de los pequeños grupos políticos que están surgiendo de características liberales o relacionados con el discurso de la libertad, algunos de los cuales son bien celestes, si el kirchnerismo los sube al ring y les da volumen para que dividan el voto opositor de las elecciones del año que viene. Hoy por hoy, Pancho, el 54% de los argentinos dice que quiere que el gobierno pierda las elecciones, contra un 35% que quiere que gane. Entonces, el único objetivo del gobierno de acá hasta las elecciones va a ser buscar herramientas para despelotar ese 54% y tratar de atomizarlo lo más posible, ¿no? Jorge, aprovecho que te tengo. El tema del proyecto de hoy, del aporte extraordinario solidario, ¿vos le ves una justificación económica o es un caramelo para la parte más progresista del Frente de Todos en medio del ajuste? Mira, una justificación económica me parece que no hay. Argentina se ha convertido en un país donde estamos encerrados en discutir cómo nos organizamos para ser cada día más pobres, digamos. Si no gobernara Alberto y gobernara Del Caño y nos sacara a todos y lo repartiera por partes iguales, si haces los números te queda claro que este sería un país de pobres, no sería un país de clase media, de modo tal que la discusión por la distribución de la riqueza es siempre una trampa. No hay otra forma de salir de este pozo que producir más. Ahora, el gobierno también, para una parte del electorado que todavía está indeciso y que va a estar indeciso hasta el fin de las elecciones, tiene que tratar de mostrar que es sensible y que tiene algún plan para sacar a la gente de su dolor. Y no deja de ser una fantasía, pero es así, es lo único que pueden hacer. Un plan no hay. Hay alguna medida que te puede parecer más loca o no, pero es lo único que se animan a plantear. Jorge, te llevo de nuevo al tema del aborto. Más allá de una proyección nacional, acá lo que hay que fijarse es la opinión pública, cómo se comporta distrito por distrito. Por ejemplo, los 3 senadores de la Ciudad de Buenos Aires van a votar a favor, los 2 de Juntos por el Cambio y Mariano Recalde, que es de Frente por la Victoria. Pero no pasa lo mismo en el interior, en el NOA o en el NEA,
vota menos gente, son poblaciones más chicas, pero son 3 senadores por provincia. Y ahí la presión social, que donde tengo entendido está en contra del aborto, va a ejercer presión sobre el voto de esos senadores, sobre todo si agarramos a uno indeciso. Es un sistema, Daniel, absolutamente injusto en ese sentido, porque si 3 senadores de una provincia votan verde o votan celeste, no están representando ya de cuajo lo que está sucediendo en esa provincia. Las cosas estén 50-50 o 66-33, tendrían que votar por lo menos 2 y 1. Déjame preguntarle está Javier Milei con nosotros también. ¿Llegan a recaudar esto que se propone el gobierno de 300.000 por este impuesto extraordinario? Pero, a ver, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Discúlpame que no te saludé. A ver, yo digo, me parece que... ¿Cómo estás, Javier? Independientemente de la discusión de si lo junta o no, que no los va a juntar, pero al margen de eso... ¿Por qué decís que no lo va a juntar? Porque no le dan los números y cada vez que te mandan un paquete fiscal termina recaudando mucho menos porque siempre omiten el efecto que implica sobre distintos aspectos de la actividad económica, donde la terminan lesionando. Ahora, este proyecto tiene, digamos, varios problemas. De vuelta, tenemos un problema inconstitucional, porque tenés un problema de doble imposición. Vos tenés un problema de que ya tenés bienes personales y además le vas a poner impuesto a la riqueza. Sigo, poner el nombre que quieran, digamos. De vuelta, digo, doble imposición. Además, tiene un problema, otro problema no menor, que golpea sobre los activos y no sobre el patrimonio, con lo cual es una locura, porque si vos estás muy apalancado, tenés mucha deuda, quizás te pueden reventar, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer punto. Segundo, transitorio en Argentina es mentira. ¿Sabés cómo arrancó el impuesto a la ganancia? En los 30, como transitorio. Cheque. Bueno, Cheque en el 2001. Pero, mira, justo por eso estaba haciendo el listado. Ingresos brutos arrancó transitorio. Otro más, el IVA, te dijeron que te lo llevaban del 13 al 16, del 16 al 21, todo era transitorio, no bajó nunca. Las retenciones eran transitorias, no te las bajaron nunca, con lo cual es una mentira. O sea, el político, como es un chorro el político argentino, es un chorro, así, es un chorro. Una vez que descubrió una forma de sacarte guita, no te la saca más. Por eso Argentina, ¿me entendés? Tiene 170 impuestos, 69.000 regulaciones. O sea, vos decís que esto se va a renovar el año próximo. Pero no tengo duda, o sea, digo, el político cuando descubre una forma de sacarte el dinero no te la devuelve más. Ese es un clásico. Y después están los problemas vinculados a la economía. Digo, el primer problema esencial en lo económico es moral. Digo, ¿quién acá está de acuerdo de tratar de modo desigual frente a la ley a la gente? ¿Quién está a favor del robo? Bueno, porque eso es tratar desigualmente a la gente frente a la ley y es un robo, porque los impuestos te los sacan a la fuerza, o sea, no es que los pagás voluntariamente, por eso se llaman impuestos, pero además, sí, digamos, estás tratando de modo desigual a la gente. Y la realidad es que la gente no tiene plata porque sí, salvo que, digamos, es un chorro, pero si es un chorro tiene que ser condenado. Entonces, ¿cuál es el punto? Si el tipo se ganó honestamente su dinero, o sea, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, no lo tenés que castigar, lo tenés que premiar. Y cuando vos lo castigás, ¿sabés lo que te va a pasar? Se te van a ir los empresarios, se te van a ir a las empresas, no te va a invertir nadie. Y entonces tiene varios problemas, porque castiga el proceso de acumulación de capital. Suponete lo siguiente, yo tengo una empresa que hace pozos. Si vos tenés una retroexcavadora, los sueldos que podés pagar, ¿son altos o bajos? Son altísimos porque es una productividad enorme. Ahora, si vos tenés palas, el sueldo que vas a pagar es una miseria porque no podés pagar más que eso. ¿Me comprendés? Entonces, ahora, si vos castigás el capital, ¿qué pasa? El capital se va. Si el capital se va, lo que va a pasar con la productividad del trabajo va a ser menor. Por ende, los salarios van a ser miserables. Por ende, digamos, va a ser todo más pobre. Y en términos dinámicos también. Porque si vos, o sea, vos hoy generás un determinado nivel de ganancia, pero cuando vos lo generaste, después lo acumulaste, que en el medio pagaste un montón de impuestos, pagaste impuestos a la ganancia, encima te cobran, después porque los retuviste, te cobran, no sé, si lo pones a interés, renta financiera, si te lo guardás, son bienes personales, bueno, te revientan impuestos por todos lados. Ahora, te van a sacar más. Por lo tanto, el proceso de acumulación queda golpeado, por ende, digamos, o sea, estás castigando el crecimiento. Es decir, si seguimos haciendo estas cosas, no crecemos más. Pancho, Argentina no crece desde el 2011. No crece. A ver, si yo tomo 2002, 11, 2019, el PBI cae 0,5. Y si lo tomo hasta el 2020, tengo 1,5 de promedio de caída. O sea, es un escándalo, cada vez estamos peor. Y en el medio subió la población, sí, 10%. O sea, con lo cual estamos, en términos per cápita, es desastroso. Te quiero preguntar ahora, y Jorge también, si te quedás unos minutos, ¿qué les parece la reunión entre Cristina y Redrado?
¿Me lo contestás en unos instantes? Mirá cómo te comía. Bueno, Daniel tiene algo importante para decirnos. Así es, Pancho, una buena noticia. Les presentamos LN Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. La Nación presenta LN Propiedades, la mejor información sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la industria, herramientas para conocer el valor de una propiedad, sus gastos de escritura y qué se necesita para iniciar un contrato de alquiler. Además, las propiedades recomendadas por las principales inmobiliarias. Todo esto y mucho más en LN Propiedades. ¿Se acuerdan el inquilino compulsivo de la casa de Cariló? Vamos al corte, mírenlo. Si ganaras al infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Zabalé, Zabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. ¡Macho! Que todo el mundo grite, dale negro, aea. Yo soy sabalero, aea. Sabalero, sabalero, aea. Yo soy sabalero, aea. Sabalero. Bueno, ya está Diego Cabot acá sentado, ahora vamos a hablar de este proyecto, pero había quedado una pregunta pendiente para Javier y para Jorge, que también está en línea. Redrado reunido con Cristina Kirchner. A mí me sorprendió, Javier, ¿a vos no? Mira, a ver, acá en política son capaces de hacer cualquier cosa, ¿sí? Es el arte del camaleonismo, por decirlo de alguna manera. Ahora, la verdad es que Redrado, digo, no es garantía de nada. O sea, Redrado es un economista del montón, digamos que siempre se ha conectado muy bien políticamente y eso le ha permitido tener buenos cargos, pero no es un gran economista. Bueno, pero el mercado no lo ve como un extravagante. Bueno, está bien, digamos, o sea, a mí no me importa, digamos, los niveles de extravagancia, a mí me importa si sabe o no de teoría económica. En el aspecto de teoría económica está flojo, bastante. O sea, primer punto. Segundo punto, o sea, las ideas que propone Redrado sí son muy grandilocuentes en los títulos, pero son muy flojitas y vacías de contenido. Y los economistas como Redrado son parte del problema, no son parte de la solución. Jorge, ¿cómo lo viste? ¿Fue una provocación? ¿Fue al revés un gesto, Alberto? Yo creo que es más de la misma estrategia. No voy a hacer una evaluación económica, como hace Javier, porque no soy economista, voy a hacer una evaluación política. El kirchnerismo viene tratando de utilizar desde el fin del segundo mandato de Cristina, chivos expiatorios. ¿Okay? Es decir, alguien para poner a cargo de un tema que va a explotar prontamente y después echarle la culpa. Lo intentaron primero con Scioli, con Zanini soplándole la nuca. Después lo intentaron con Alberto, con Cristina soplando de la nuca, y me parece que esta operación va a ser la misma. Finalmente, Cristina y su 35% lo que hace es buscar personas a las cuales echarles la culpa de lo que va sucediendo, mientras gana tiempo para hacer en el gobierno lo que realmente vino a hacer, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. A ustedes. Diego Cabot, buenas noches. Bueno, este ¿Cómo proyecto andás? de la riqueza, la fortuna, no sé, en realidad es un aporte extraordinario solidario. Ese es Bueno, a ver, son las 1000 formas de no llamar impuesto, ¿no? ¿Es un impuesto? Bueno, es por una vez, todavía no es impuesto. Bueno, claro, exactamente, es por una vez, por eso es un aporte solidario. Lo primero que hay que decir es, y si querés la bronca que hay dentro de muchos sectores, por ahí no, los empresarios que tienen inversión financiera, 2 o 3 o 5 o 10 millones de dólares de inversión financiera, sino muchos que tienen ese dinero en activos, por ejemplo, propiedades o, por ejemplo, digamos, acciones de una empresa, ¿no? No te olvides que ahora las acciones de una empresa vos vas digamos, a aportar, tenés que decir cuánta plata, digamos, vale tu porcentaje accionario de una compañía y vas a tener que pagar por eso, ¿no? Si tu porcentaje vale. Pero en ese porcentaje no hay capital productivo, ¿no? Hoy lo escuchamos a Mendiguren, un hombre absolutamente identificado con este gobierno, de hecho es el presidente del BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Exacto. Hombre de masa, criticar esto, porque por ejemplo en eso vos pagás capital productivo, o sea, estás pagando muchas cosas que tienen que ver con la producción, no tienen que ver con la liquidez, ¿no? Que no es lo mismo. Así que un chacarero puede vender las vacas para pagar este impuesto. Bueno, obviamente, no podés no tener, digamos, a ver, acá hay que pensar en una cosa, ¿no?
va a haber un impuesto que va desde el 2,5 al 5 o del 3 al 6, si es inversiones en el país o si son afuera. Tenés un incentivo para traerla de afuera, ¿no? Que te dicen, si blanqueas el 30, accedes a la cuota, digamos, a la alícuota local, que es del 2,5 al 5. Pero no se puede hacer un promedio, pero ponele que andes en el 3 o en el 4% de tu patrimonio, o sea, de tus bienes, que vas a tener que pagarle al Estado. No se sabe cómo, porque eso todavía no está. Posiblemente en efectivo, digamos, con un depósito del 3 o 4% de tu patrimonio, o quizás, no lo sabemos, con alguna compensación de algún tipo de crédito que tengas con la AFIP. Eso todavía no lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo. Esas son cosas que hace la AFIP, que no hace el Congreso. Pero no es tan común que la gente, o por lo menos si querés, en todo el mundo productivo, no es tan común que la gente tenga el 3, 4 o 5, en su caso, % del patrimonio líquido. Claro. ¿No? Vos acabas Sobre todo en determinados sectores. Por eso te digo, digamos, el sector productivo, la gente tiene produciendo el dinero. O sea, no vas a encontrar a gente, por ejemplo, del campo, que tenga mucho dinero disponible, porque todo el tiempo ese dinero está dando vuelta en la próxima campaña. Gente que lo tiene en negro, lo tiene afuera, lo tiene hay Bueno, mil... Y no lo tiene declarado, eso quiero decir. Bueno, no, pero pará, porque sí, exactamente, gente pero que ya tiene declarado un patrimonio. Esto primero, digamos, vos fíjate que es interesante esto, ¿no? Porque quizás el punto más importante de por qué causa, te diría, cierto enojo, más allá de la cuestión económica en muchos sectores, es quién acompaña este aporte solidario, quién más está acompañando el aporte solidario. Entonces yo te puedo decir, bueno, busquemos en los sectores sociales, quién está acompañando y también está haciendo un aporte solidario. Bueno, claramente el sector privado, ¿no? Incluso el sector que está bajo convenios colectivos de muchísimas actividades que tuvo durante la pandemia a partir de un acuerdo UIA-CGT, avalado por el gobierno, una quita de su sueldo de bolsillo, ¿no? A cambio de que le mantengan su lugar de trabajo. Entonces ahí tenés un sector enorme, que está haciendo un aporte, ¿Quién más está haciendo un aporte solidario? ¿Están haciendo un aporte solidario los legisladores que no se bajaron un peso de dieta? Pareciera que no. Económico por lo menos no. Económico no, digamos. Intelectual menos, porque la verdad que este tipo de leyes adolecen de muchísimas falencias, incluso en la implementación. ¿Está haciendo un aporte el Poder Judicial que no trabaja y no se bajó los sueldos? Tampoco. ¿Está haciendo un aporte del sector público a partir de tener realmente un plan para bajar el gasto público? O por ejemplo, y esto es absolutamente, si querés, políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero no tengo problema de decirlo. Toda la gente... Está mi ley que... El sector público, mira, el sector público que dejó de ir a trabajar de bolsillo tiene más dinero, ¿sabías? Porque el día 1 que vos dejaste de ir a trabajar, dejaste de gastar una cantidad de cosas. Por ejemplo, transporte, comida, etc. Hasta tintorería, si querés, ¿no? Para los que solemos andar de traje. Bueno, no hay ningún aporte del sector público, ni del sector público cuando uno habla de políticas públicas, ni del sector público asalariado, ¿no? No hay aportes solidarios. Máximo Kirchner aporta, tengo entendido que lo va a pagar. ¿Qué sucede? Bueno, claro, ¿qué sucede? ¿Esto es un impuesto para los ricos? No es un impuesto para los ricos, es un impuesto para los que tienen dinero en blanco, ¿no? Porque hay muchos ricos, de hecho debe haber cantidad de senadores que tienen ese dinero, pero cantidad a mí me llama la atención que no lleguen a ese nivel, bueno, ¿no? Bueno, ojo, pará, acá hay un tema que... Hay mucho empresario. Bueno, pero pará, acá hay un tema que es para todos, que es la evaluación fiscal de tu inmueble, en este caso, ¿no? Y a veces eso está muy atrasado. Máximo Kirchner tiene alrededor de 289 millones de pesos según la última declaración, por lo tanto, ahí tenemos la cuenta, va a tener que pagar casi 6 millones de pesos, ¿no? Ahora, como Máximo Kirchner, que es un hombre que heredó, porque no es un gran trabajador, digamos, no es un hombre exitoso en la vida empresaria o comercial, digamos, que podemos decir, bueno, acá hay un emprendedor. No, es una persona que heredó, que le fue bien a los padres, tiene una abogada exitosa de madre y expresidenta y heredó. Bueno, como él hay muchísima gente que van a tener que pagar estos 6 millones de pesos, en este caso, en el caso de él, ¿no? Que no son millonarios. Que pueden no tener, digamos.
Pero además hay otro tema. Vos pensás que, por ejemplo, hoy por hoy la renta de la propiedad en dólares ha caído muchísimo, y en pesos también, digamos, porque la propiedad se va a valores de dólar y tu renta de la propiedad queda en valores de peso. Cuando vos tenés esa inversión en blanco y facturás todos tus alquileres, después de tener una rentabilidad del 2,5%, 3%, 4%, pero teniendo un gran inquilino, cuando pagas los impuestos te queda una renta de un par de puntos. Y ahora se te va a ir, si llegás a ese importe, toda tu renta del año. Toda, absolutamente toda. Y yo creo que hay un tema que me parece que no es menor, que es, si yo tengo una pregunta, Pancho, ¿vos me podés asegurar que esta es la última? Si yo, empresario, ¿no? ¿Este proyecto? Claro, que esta es la última vez, que esto no se va a renovar y que esta es la última. Bueno, lo hablábamos recién con Javier Milei y él decía, esto es la primera. Ese es el tema de la... Exacto, es el tema de la desconfianza regulatoria argentina, ¿no? Yo siempre digo, no hay peor problema para un emprendimiento que legisladores, sean nacionales, provinciales o municipales, hambrientos de dinero, porque irremediablemente irán a crear alguna tasa, tributo, impuesto o lo que fuere, ¿no? O aporte extraordinario. Entonces decís, esta es la última, porque si esa pregunta tuviese una respuesta concreta, puntual, creíble, fehaciente, posiblemente haya menos conflicto. Pero el tema es que esa pregunta no tiene una respuesta concreta. Ninguno de nosotros podemos decir que va a ser la última vez. Si esto se llega a quedar 5 años, ponele, se te fue el 20 o el 30% de tu capital, ¿no? Javier, ¿esto va a afectar a la inversión, vos crees? Definitivamente. ¿Por qué? A ver, Argentina ya es un país que tiene problemas con la inversión hace tiempo. De vuelta, lo que decíamos antes, Argentina no crece desde el 2011, ¿sí? Ahora, esto, digamos, si a vos te van a castigar la acumulación de capital, no vas a invertir. Y quiero mencionar 2 cosas muy importantes que dijo Cabot, que son brillantes. Una es, habló algo muy importante del capital de trabajo, él lo mencionó así al pasar. ¿Vos por qué tenés caja en una empresa? Porque vos tenés que financiar lo que se llama el ciclo de caja o ciclo productivo. Es decir, vos tenés que ir pagando un montón de cosas hasta que vendés tu producto y después lo cobras, pero vos, digamos, en algún momento, mucho antes, pagaste a tus proveedores. Vos tenés que financiar esa diferencia. Esa diferencia se financia con caja. Entonces, este impuesto lo que va a hacer es golpearte sobre la caja. Por lo tanto, te va a golpear sobre el working capital, te va a golpear sobre la actividad y te va a hacer un daño mucho más grande. Ese es un tema que quiero dárselo a Cabot porque se me había escapado. Y el otro tema es el de la evaluación fiscal. Porque esto, digamos, a veces abre una ventana riesgosa, ¿no? Porque en el fondo, ¿por qué las cosas están a la evaluación fiscal? Porque en el fondo, si las cosas hoy valen mucho menos, mucho más en pesos, o antes valían mucho menos, es porque en el medio perdió poder adquisitivo el peso, lo cual sería una locura que además de habernos matado con impuesto inflacionario, nos cobren impuestos sobre el impuesto inflacionario, cosa que también hacen. Pero digamos, en este caso es como que se le escapa, ¿por qué? Porque ellos tienen muchas propiedades. Y obviamente, y el último tema que es muy, muy bueno de Cabot, es la cuestión regulatoria. Eso, digamos, está medido en la teoría económica. Cuando vos, o sea, que se llama la captura del regulador. Es decir, te fija las condiciones y después te las cambia. Cuando vos tenés un regulador malo, digamos, acá vendría a ser un Estado que abusa de lo que se llama en la teoría económica de la inconsistencia temporal, bueno, ahí hay un tema no menor, porque ¿en qué se va a traducir? En menos inversión. Por ende, menos capital, por ende, menos productividad, por ende, salarios más miserables. Sale, ¿no? Sale fácil este proyecto, ¿no? A la noche seguramente va a estar aprobado, ¿o no? Sí, la verdad es que los votos están. Probablemente no sea la noche, sea mañana a la mañana. Se espera un muy largo debate en la Cámara de Diputados, pero en efecto, bueno, lo dice Laura Serra, nuestra compañera, que hoy no está acá porque está cubriendo. Está cubriendo. Exactamente, claro. Está en la Cámara de Diputados cubriendo esto. Ella dice que sin ninguna duda los votos ya están, es cuestión de tiempo y va a ser una noche muy larga. Hay otro proyecto que es también incómodo para el sector productivo. Claro, que en realidad volvemos al tema regulatorio, ¿no? Y es la sedimentación de situaciones que te van cambiando
en este caso, tu negocio o tu inversión y demás. El proyecto tiene que ver con las famosas tierras incendiadas. Es un proyecto también de Máximo Kirchner y establece que si hay, digamos, incendios, sean intencionales o no, u ocasionales, la tierra tiene que mantenerse de la misma, o sea, en la misma, digamos, condición productiva que estaba durante 30 o 60 años, depende de algunas condiciones. Entonces, si vos tenés un incendio en algún lugar que está, por ejemplo, cercano a una urbanización, lo que tenés es que a partir de ese momento vas a tener que pasar 30 o 60 años, de acuerdo a cómo haya sido ese incendio, para en algún punto cambiarle las condiciones al terreno. ¿Por qué surge esto? Porque hubo mucha sospecha, pero mucha sospecha, de que algunos incendios en Carlos Paz, ¿te acordás los de Córdoba de este invierno? O los de las islas del Delta, las islas que están enfrente a Rosario, que se quemaron, fueron intencionales. Y hay mucha construcción de que eso tenía que ver con la posibilidad de hacer algunas urbanizaciones. ¿Vos tenés opinión formada de esto, Javier, de este proyecto? ¿Lo viste o no? No puedo opinar de un proyecto que no lo conozco. Okay. Mirá, lo que te digo de este proyecto puntualmente es que en realidad siempre la regulación hace, digamos, algún tipo de limitaciones a la propiedad privada, ¿no? El punto es que acá hay mucha carga ideológica desde que todos los incendios son a propósito de generar urbanizaciones y demás, pero esto es una ley nacional que se va a aplicar a Carlos Paz como a lugares donde el manejo del fuego es parte de la estructura productiva, ¿no? Para mejorar la pastura, para renovar el pasto. Entonces, hay que ver cómo impacta en otras actividades, además de que te limita la propiedad privada durante décadas. Ahora, los sectores, las cámaras, bueno, la UIA emitió un comunicado, el Foro de Convergencia también, Francisco, ¿no? Emitió un comunicado en contra del proyecto del aporte solidario. Sí, efectivamente, Pancho. Ayer salieron dos comunicados, un comunicado del Foro de Convergencia que denunciaba que era confiscatorio el impuesto a las grandes fortunas, también pedía que se retirara del debate, y después un informe de la UIA que marcaba un poco lo que decía Diego de manera detallada y daba ejemplos de cómo no solo afecta a los patrimonios, sino que afecta también la producción, sobre todo en pequeñas empresas. Bueno, gracias Diego, gracias Javier. No, por favor, un placer. Gracias a todos. Quédense, sigan en La Nación Más, quédense con Luis Majul y mirá, chau, hasta mañana, nos reencontramos.